En este video vamos a estudiar algunas estadísticas descriptivas multivariadas. Lo que hemos visto hasta ahora es una sola variable. Tú tienes una variable estadística y lo que tú hiciste en principio fue medidas de tendencia central, medidas de dispersión y medidas de forma y algunos gráficos para estas medidas. Ahora, en el análisis anterior, tú pusiste dos variables, A, y lo que puedes hacer es medidas de tendencia central para X o para Y, de dispersión para X o para Y, de forma para X e Y. Pero la pregunta ahora es, ¿qué tal si tú tienes más de dos variables? Entonces, ya estudiamos que en el fondo para una variable es necesario describir las medidas de tendencia central y dispersión, pero cuando hay dos variables se involucra entonces un nuevo concepto que fue la covarianza o la correlación entre ellas. Entonces, si uno quiere describir n variables, debería tener en consideración estos elementos: las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y también las medidas de asociación entre todas ellas. Entonces nosotros vamos a considerar p variables, ¿ya? P variables, donde este p es más grande que 2, mayor o igual a 2, de tal manera que vamos a arreglar las variables en un vector, x1, x2, hasta xp. Y los vectores en estadística los escribimos como vectores columna. Entonces, para esta variable, lo que tú puedes recoger es una matriz de datos donde vas a tomar un individuo y les vas a medir estas p variables. Tomas un segundo individuo y le mides las p variables nuevamente. Entonces, por cada individuo tú generas un vector de observaciones. Eso lo podemos escribir en una matriz que le vamos a llamar X, y esa matriz va a tener todos los elementos. En la primera posición va a ir x11, x12 hasta x1p, es decir, las mediciones del primer individuo. En la segunda fila, x21, x22 hasta x2p. Y así continuamos hasta la última observación, que es xn1, xn2 y así hasta xnp. Entonces, si tú quieres cuáles son las observaciones del individuo iésimo, tú te paras en la iésima fila y observas todas las variables para ese individuo. Entonces, en el fondo, si nos movemos en las filas, vamos a cambiar de individuo, y si nos movemos en las columnas, vamos a cambiar de variable. Y esto es lo que nosotros observamos, ¿ya? Imagínate que esta puede ser una situación bastante real. Por ejemplo, si tienes un cliente, ¿ya? Y tú le mides entonces la renta del cliente, el lugar geográfico donde vive, las coordenadas geográficas donde vive, y así puedes tener la calidad de crédito que tiene y otras variables más, si tiene hijos, un montón de variables que pueden ser continuas y discretas, ¿no? Entonces, en el caso de variables continuas, nosotros podemos construir un promedio, ¿ya? Entonces, la primera medida que nosotros vamos a estudiar es la media, y si tú lo piensas bien, esta es una generalización del promedio que vimos para una variable. Entonces, ahora el promedio, como tienes muchas variables, va a ser un vector, ¿ya? Y un vector que va a resumir en cada componente todas las réplicas que hay para esa componente. Entonces, el promedio en este caso lo vamos a denotar así, y va a ser 1 partido por n, por la suma desde i igual 1 hasta n de los x sub i, donde estos x sub i son estos vectores, es decir, x sub i 1 hasta x sub i p transpuesta. Entonces, claro, si tú quieres calcular el promedio de la primera variable, vas a sumar todos los individuos así, ¿no? El promedio de la segunda variable, vas a sumar todos esos individuos y vas a dividir por n. Entonces, en ese caso, este promedio va a ser un vector donde en cada componente va a estar el promedio de la respectiva variable, ¿ya? Entonces, ya no tenemos problema si queremos resumir la información contenida en esta matriz. La pregunta natural es,
¿Cómo podríamos definir una medida de dispersión? Bueno, una medida de dispersión, si tú te acuerdas, por ejemplo, la varianza, cuando definimos para variables continuas la varianza no es otra cosa que cómo se comportan las observaciones respecto al promedio. Entonces ahora tienes observaciones pero de muchas variables. Entonces la generalización de la matriz ahora de covarianzas muestrales, ¿ya?, va a ser una matriz que la vamos a poder escribir en función de los vectores respectivos. N-1 por esta es la suma desde igual 1 hasta n, y esto va a ser x sub i menos x promedio por x sub i menos x promedio transpuesto. Entonces, claro, ahora x sub i es un vector y x promedio también es un vector. Entonces, esto es un vector y esto es una matriz. Es una matriz. Por lo tanto, esta matriz lo que va a tener son las varianzas en la diagonal y las covarianzas fuera de la diagonal. Entonces, en el fondo, tú podrías tener, si quieres saber las varianzas de este vector multivariado, tienes que mirar en la diagonal de esta matriz. Y si quieres saber las covarianzas entre x1 y x2, tienes que mirar entonces la posición 1, 2 de esa matriz. Esta matriz claramente va a tener varias propiedades, va a ser simétrica y va a ser semidefinida positiva, pero eso lo voy a observar un poquito más adelante. Entonces, adicionalmente a esta matriz de covarianza, podemos definir la matriz de correlación. ¿Ya? La matriz de correlación. ¿Y cuál es la diferencia entre la matriz de correlación y la matriz de covarianza? Bueno, que la matriz de correlación no va a tener las covarianzas fuera de la diagonal, sino que va a tener las correlaciones, es decir, números entre 0 y 1. Y en la diagonal va a tener solamente unos. Entonces, si todas estas observaciones nosotros las ponemos dentro de una matriz, a esta matriz entonces se le llama matriz de correlación. Y cada uno de los individuos, de los elementos de esta matriz, van a estar dados por las respectivas covarianzas. Esto va a ser la suma de k igual 1 hasta n de x sub ki menos el promedio iésimo. Y este va a ser x sub kj menos x sub j. Y acá abajo entonces vamos a tener la raíz, porque te recuerdas que este es un coeficiente que siempre está entre menos y 1 y 1, desde k igual 1 hasta n de x sub ki menos x sub i promedio al cuadrado, y esta es la suma desde k igual 1 hasta n de x sub kj menos xj al cuadrado. Entonces, estos son los elementos que están en la diagonal de esta matriz y fuera de la diagonal también. Entonces, imaginemos si tú tienes un ejemplo de matriz de correlación. Bueno, si tienes tres variables, entonces vas a tener 1, 1, 1 en la diagonal, y fuera de la diagonal vas a tener la correlación entre 1 y 2, eso podría ser 0,3. La correlación entre 1 y 3, eso podría ser 0,7. Pero como esta matriz, la correlación es simétrica, significa que en las otras posiciones, por ejemplo aquí, va a ser 0,3 y acá va a ser 0,7. Entonces, esta matriz, en el caso de tener tres variables, tiene, para que tú sepas, siempre la matriz de correlación tiene unos en la diagonal y fuera de la diagonal tiene números diferentes de 1. Aquí, por ejemplo, me falta un elemento. Tú te das cuenta que eso falta un elemento. Aquí podríamos poner, por ejemplo, 0,4 y esto va a ser aquí 0,4. Y ahí sí cumplimos con el hecho de que la matriz es en realidad simétrica. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es resumir algunas propiedades que están en el apunte, pero vamos a considerar varias curiosidades que hay respecto a estos elementos que he descrito en esta parte. Vamos a definir algunas cosas necesarias como para escribir estas curiosidades que yo he denominado respecto a el promedio de la varianza y la matriz de correlación. Si nosotros definimos, por ejemplo, esta D es una matriz diagonal, ¿ya?
Y en la diagonal van a estar las varianzas. S11 hasta SPP, que las denominamos de esa forma. ¿Ya? Recordemos entonces que la notación que hicimos para la matriz de correlación para los elementos era una doble suma, pero esto lo podemos resumir de esta forma. Esto es SIJ partido por la raíz de SII y este es SJJ. Entonces, S11 es la varianza de la primera componente, S22 la varianza de la segunda componente, SPP la varianza de la componente pésima. Entonces, si nosotros definimos esto de esa forma, lo que va a suceder es que esta matriz, y lo vamos a poner como la curiosidad A, esta matriz de correlación tiene una relación con la matriz de covarianza, y es que tú tienes que calcular D a la menos un medio por S por D a la menos un medio. Claro, entonces, en el fondo, como esta es una matriz diagonal, D a la menos un medio significa que tienes que sacar la inversa de la raíz en la diagonal solamente. Es muy simple, ¿ya? No es lo mismo que sacar la raíz de una matriz cualquiera en que hay que hacer la descomposición espectral. Acá no, simplemente es una matriz diagonal, así que es muy sencillo. Así que esa es la relación que existe entre la matriz de covarianza y la matriz de correlación. Segunda cosa que es muy útil es el hecho de que el promedio tú lo puedes escribir de manera vectorial. Fíjate, esto es 1 partido por n por x transpuesto por 1, donde este vector 1 es el vector que tiene puros unos de tamaño n. Entonces esto es interesante porque ahora puedes escribir el, perdón, el promedio como de manera vectorial. La tercera curiosidad es que la varianza tú también la puedes escribir de manera vectorial. Esto es n-1 por x transpuesto por c por x, donde esta matriz C es una matriz que tiene la identidad menos 1 partido por n por 1 transpuesto. Entonces es importante esta propiedad porque si tú quieres estudiar propiedades de la matriz de covarianza, lo que tienes que hacer es estudiar las propiedades de esta forma cuadrática. Este es un número, ¿te das cuenta? No es un número, es una forma que involucra esta matriz y la matriz C, ¿ya? Entonces es una matriz en realidad, pero tienes que estudiar la forma como es este producto, ¿ya? Si quieres estudiar alguna propiedad de esta matriz. A continuación, entonces, la cuarta propiedad es que esta matriz S tiene una propiedad que es una generalización de la definición de la varianza. Si tú te recuerdas, la varianza yo mencioné que es algo muy importante que nunca puede ser negativa para una variable. Siempre es una cantidad mayor o igual que 0. Bueno, la pregunta ahora, si tú tienes la varianza muestral, ¿cierto? Que es esta matriz, ¿cómo se traduce esa propiedad al hecho de que tú debes tener cantidades, ¿cierto? Las varianzas de la diagonal, por ejemplo, los elementos de la diagonal son las varianzas, no pueden ser negativas. Entonces, una manera de expresar eso es decir que S es semidefinida positiva. Es semidefinida positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que para todo vector A, por ejemplo, en RP, esta forma cuadrática es siempre mayor o igual que 0 para todo vector A de Rn, ¿ya? Nosotros conocemos ese resultado que estudiamos en álgebra lineal, que dice que una matriz semidefinida positiva tiene todos los valores propios, ¿cierto? Positivos, ¿ya? O mayores o iguales que 0, digamos. Entonces, eso caracteriza estas matrices, pero la definición es esa. Y la gracia es que la demostración que está en el apunte acerca de esto usa precisamente esta forma matricial de escribir esta matriz S, que tú la puedes ver. La siguiente curiosidad tiene que ver con la transformación. Imagínate que tú haces una transformación donde A es una matriz, X sub Y es un vector y B es un vector. Entonces imagínate que tú haces esa transformación desde 1 hasta n. Y te preguntas ahora cómo es el promedio de Y respecto al promedio de X. Entonces de la misma manera como nosotros estudiamos la transformación del promedio, se va a transformar de manera lineal, y la varianza de Y
entonces va a ser la matriz A por la varianza de X por A transpuesto. ¿Por qué? Porque si te acuerdas, en la varianza no afecta el hecho de que tú estás trasladando las variables. Entonces, la varianza no incide este B, solamente depende del factor de escala. Y esta es la transformación si es que tú quieres hacer multivariadamente una transformación de las variables originales. Y entonces, por último, vamos a definir una distancia que se llama la distancia de Mahalanobis, que es una distancia bastante usada en algunas aplicaciones. Y esta distancia es x sub i menos x transpuesta por s a la menos 1 por x sub i menos x barra, y todo eso a lo medio. Y por supuesto que esto tú lo aplicas a todos los individuos. Entonces, ¿qué significa esta distancia? Lo que tú estás midiendo es la distancia desde cada elemento al centro de masa, si tú quieres, en el espacio. Entonces, a cada elemento le asignas una distancia respecto al elemento, pero escalado por la variabilidad que existe. Si tú asumieras que esta matriz es la identidad, el peso de todas las observaciones es la misma, bueno, es un caso particular, pero aquí tú estás considerando la distancia del centro escalado entonces por el efecto que tiene la varianza en cada variable, ponderado por esos pesos. Ahora, tú puedes generalizar esto para la distancia entre dos elementos, ¿ya? Esto le llamamos G de I, J, y esto no es otra cosa que X sub I menos X promedio por S a la menos 1 por XJ menos X promedio. Ahora, fíjate que esto es muy interesante. Todos los I y J van desde 1 hasta N. Esto es muy interesante porque lo que tú estás definiendo ahora es la distancia entre diferentes elementos dentro del espacio. Entonces, estos elementos pueden tener una naturaleza muy diferente. El primer ejemplo, para terminar, el primer ejemplo que voy a hacer es el ejemplo en que tú tienes clientes. Imagínate, tú tienes el cliente 1, cliente 2, cliente 3, y para cada uno de esos clientes tú mides una cantidad de variables. ¿Ya? Como dije anteriormente, podría ser el salario, la cantidad de hijos, podría ser la situación, la localización geográfica, así, muchas variables. Al segundo mides lo mismo. Y al tercero lo mismo, y así tienes una colección enorme de clientes. Imagínate que tienes 1 millón de clientes. 1 millón de clientes. La pregunta es, ¿cómo tú podrías clasificar a esos clientes de acuerdo a los que están a la distancia más cerca? Tú calculas todas estas distancias entre ellos. Y después entonces podrías agrupar todos los clientes que están a distancia más pequeña. Por ejemplo, todos los que están a distancia 0,3 van a formar una clase. ¿Okay? Todos los que están a distancia media, a distancia larga, grande. Entonces, esta es una manera de poder hacer lo que está muy de moda ahora, que en Machine Learning, que es clasificar o segmentar individuos. Bueno, todas esas técnicas tienen que ver primero con la noción de distancia entre los individuos. Otro ejemplo muy interesante es en el caso de las imágenes. Como tú tienes una imagen, esto no es otra cosa que un arreglo, es una matriz. Entonces, cuando tú tienes imágenes de color, tú tienes 3 matrices que son R, G y B, que representan el rojo, el verde y el azul. Entonces, ahí tienes un vector de tamaño 3. Entonces, imagínate que tú quisieras agrupar todos los píxeles que están acá. Esto podría ser tierra, esto podría ser mar, esto podría ser montaña, y esto podría ser un pastizal. ¿Ya? Entonces tú dices, mira, yo quiero agrupar estos de acuerdo a una cierta distancia. Entonces podrías usar esta distancia de Mahalanobis para agrupar individuos y poder segmentar y decir, mira, voy a agrupar todos los individuos que están a cierta distancia y voy a ver en la imagen, finalmente, quiénes son esos individuos para saber si están, digamos, en lo que yo, para saber si los patrones
es posible segmentar los patrones y separar las clases, por ejemplo, de una imagen. Entonces, esas son algunas aplicaciones que uno puede ver en cursos de análisis multivariado o en cursos de Machine Learning, en que en realidad esto va a ser muy útil, ¿ya? Porque existen muchas aplicaciones en ese contexto.